Perfecto, muchísimas gracias, qué gusto que estén con nosotros, bienvenidos a todos los especialistas que nos acompañan en este mediodía y bueno, pues como bien lo mencionábamos en esta introducción, es una charla muy importante, hablaremos justamente cómo nos encontramos en cuestión de educación después de estos 2 años de pandemia, cuál ha sido la situación actual. Ayer teníamos una plática donde era como el preámbulo a este tema, donde nos platicaban estrategias, mejoras, formas, actividades que podríamos emprender ya después de estos 2 años de pandemia. Sin embargo, hay que platicar el contexto actual. ¿Cómo nos encontramos después de estos 2 años de pandemia? Y para esta pregunta me gustaría que me ayudaran a responderla Juan Manuel González Barajas y Arturo Guerra para que nos compartan cuál es el contexto actual después de la COVID-19. Adelante. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría comenzar por muchos de los estudios que ya se han hecho sobre las pérdidas de aprendizaje. Afortunadamente hay varias organizaciones que se han dedicado a investigar qué está pasando y cuáles han sido las pérdidas de aprendizaje. Y uno de ellos es el que ha publicado el Banco Mundial sobre las pérdidas de aprendizaje, el más reciente. Y pues estima que los estudiantes que están en edad primaria, el 80% no puede comprender un texto simple. Previo a la pandemia, esta cifra era el 50%. Entonces, esto representa una pérdida enorme. Cuando hablamos de un simple número, 80% a 50% es un avance, un retroceso enorme y pues un incremento enorme en esta pérdida de aprendizaje. Y tiene que ver por mucho pues los cierres prolongados, las medidas de mitigación fueron diferentes en diferentes contextos. Y también pues la carga económica de muchos hogares obligaron que muchas familias dejaran de que sus hijos asistieran a la escuela, entonces nos encontramos en una situación muy difícil. Si nos observamos en el caso de Enseña por México, nosotros nos concentramos en el contexto mexicano, pero si vamos y le damos un clic a qué está pasando en México, se estima que la pérdida de aprendizaje es 2 años. Anteriormente, en promedio, los mexicanos llegamos a tener un tercero de secundaria en promedio. Hemos regresado al primero de secundaria, entonces tenemos un retroceso enorme que representa pérdidas de más de una década. En 2 años hemos retrocedido lo que habíamos logrado en décadas. Entonces, nos deja en una situación muy, muy difícil. Y en el caso también resaltando en el contexto en el que nosotros estamos principalmente en escuelas públicas, entonces nos hemos dado cuenta que pues el impacto de la pandemia ha impactado más a estos hogares de niveles socioeconómicos más bajos. También si te pones a observar los estudiantes que tenían niveles de desarrollos de aprendizaje bajos previo a la pandemia, ahorita están en una situación peor. Entonces, nos deja en una situación en la que realmente tenemos que preguntarnos qué podemos hacer para asegurar que estos estudiantes que necesitan más apoyo lo reciban y logremos pues disminuir el impacto de este retroceso. Entonces, a mí me gustaría comenzar con eso. Perfecto. Adelante. Alejandro. Muy buenos días, muchas gracias. A ver, yo creo que aquí tendríamos que partir de 2 aspectos importantes. Uno, hoy la educación se ha tecnificado demasiado, muchísimo. Creo que nuestros alumnos han tenido que tener este avance fuertísimo en el uso de las tecnologías, las famosas TIC y TACs. Y yo creo que en ese sentido nos llevan la delantera, ¿no? Esta generación creo que se ha tecnificado demasiado, pero desafortunadamente también la tecnología como que da muchas cosas digeridas, ¿no? Y lo que decía precisamente en este momento, eso hace que sean menos comprensibles las cosas, ¿no? Lean menos, ¿no? Porque no leen instrucciones, simplemente le dan un clic y ya con eso solucionan el problema. Entonces, desafortunadamente creo que ese retroceso en la lectura de comprensión se debe a que ahora lo solucionan con un clic, ¿no? Esa es una parte. La otra parte creo que también la socialización. Es muy importante que el conocimiento se da de manera social, ¿no? O sea, no se da de manera individual, ¿no? Sino se da de manera social. Y creo que la pandemia ha traído consigo presente ese rompimiento del aprendizaje diríamos, de par a par, ¿no? De compañero a compañero, en donde la experiencia de uno era transmitido al otro
y el otro transmitía su experiencia y eso enriquecía el conocimiento. Entonces, ese enriquecimiento, esa parte que había, pues se ha perdido, ¿no? Entonces, eso ha provocado que de alguna forma, ¿sí?, se tenga ese retroceso en cierta manera. Y por otro lado, también los maestros, yo siento que también llegaron a una posición un poco más cómoda, ¿no? Porque pues también hay muchas soluciones, hay muchas plataformas que solucionan muchos problemas, ¿no? Yo lo veo como hoy ha incrementado el número de plataformas, ¿no? Hay escuelas que tienen hasta 6 plataformas distintas para la educación y entonces esto, pues obviamente al maestro ya se lo dan también digerido, ¿no? Entonces esto no hay esta interlocución con el alumno para poder resolver dudas, para poder responder y presente provocar ese conocimiento que se desea y que se quiere alcanzar. Entonces, desafortunadamente creo que también esto ha provocado ese retroceso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tampoco, ¿sí?, volver a lo anterior. Yo creo que sacar lo bueno de todo esto que se ha tenido, porque se han dado cosas muy buenas, ¿no? Es decir, la tecnología realmente ha mostrado y ha demostrado que sí puede educar, nada más que hay que saber cómo. Y en este caso creo que los críticos tienen que ser los maestros, tienen que saber usar las herramientas como tal, como herramientas, y poder precisamente también generar este aprendizaje colaborativo, ¿no? De par a par, de compañero a compañero, que pueda transmitirse, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que rescatar, hay que recuperar, porque ese es el problema que estamos teniendo, ¿no? No hay esa relación, esa interacción en el conocimiento. Otro factor que yo considero y lo he visto es que el pensamiento abstracto constructivo cuesta mucho trabajo. Ya de por sí antes de la pandemia se dificultaba. ¿Por qué? Pues porque todo se ha visualizado. Ahora los niños aprenden por videos, ¿no? Aprenden por computadora y eso ha hecho que el alumno sea menos abstracto, ¿no? Entonces, cuando uno le explica cosas abstractas, híjole, se complica muchísimo, ¿no? Porque enséñale, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Cómo se obtuvo pi, ¿no? El valor de pi. Entonces, me asombra porque cuando les demuestro cuál es el valor de pi, se quedan, digo, es algo tan sencillo y tan simple que lo tienen a la vista, pero que desafortunadamente eso ha provocado esa situación, ¿no? Entonces, considero esas son las partes fundamentales que podríamos tomar ahorita en esta parte. Perfecto. Ayer hacíamos un ejercicio, preguntaba yo con toda la gente que nos visitaban, ¿cuántos eran maestros? Todos, la mayoría levantaban la mano. Y otros más me levantaban la mano cuando les preguntaba, ¿cuántos más tuvieron que exceder o extender sus horas de jornada laboral? Es decir, la fantasía de las 8 horas laborales en los 2 años de pandemia fue un mito. La realidad es que todos se extendieron más de 12 horas, trabajando en la madrugada, respondiendo WhatsApps o mensajes de los alumnos o de los papás. Y ahorita, justamente con esto, nos damos cuenta que sí, también los maestros extendieron sus horas de trabajo, pero también los papás se dieron cuenta que no es un trabajo nada más de los maestros. También tuvieron que quedarse con los pequeños en casa, enseñar, apoyar y orientar. Entonces, ¿cuáles serían los retos que tiene ahorita la educación? Porque ahorita ya es un trabajo en conjunto, tanto de papás como de maestros, como de los mismos pequeños. ¿Cuál sería el reto? ¿Empiezo contigo? Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Es un honor para EDUP estar aquí con esos grandes expertos y participando de este panel, ¿no? Los retos, como bien mencionas, son 2. Uno que yo veo y que nosotros vemos todos los días en EDUP, ¿no? Es la frustración. Frustración, porque salimos de 2 años de pandemia y los papás, los maestros y hasta los niños tenemos esa frustración porque pues no estamos hoy en día en los niveles que queremos de matemáticas, de lectura o hasta a nivel también social, la salud mental de los niños. Hoy en día es una frustración para muchos docentes. ¿Por qué? Porque en el aula hay alumnos de todos los niveles de matemáticas. Hay al alumno que sí pudo tener acceso a una plataforma online, o hay unos alumnos que tuvieron que ver a través de la televisión y seguir estudiando, ¿no? Entonces, esta frustración para el docente de estar en un aula con diferentes personas de diferentes niños de diferentes niveles es una frustración. Es una frustración también para el alumno. ¿Por qué?
porque bien sabemos nosotros, y todos lo hemos visto, el que pregunta en clase es el nerd, ¿no? Es el que, otra vez da la pregunta, ¿no? Pero entonces un niño que a lo mejor no tiene el conocimiento, no entendió, le da miedo preguntar. ¿Por qué? Porque pues todos los otros compañeros se van a burlar. Entonces hay frustración, y frustración también de los papás, ¿no? Nosotros también como papás, pues queremos ver que nuestros hijos tengan el conocimiento, pero a veces el nivel económico no nos da. En EDUP, igual que en Enseña México, nos enfocamos muchísimo en escuelas públicas, pero también rurales. Y en las escuelas rurales no hay mucha velocidad de internet, ¿no? Muy poco acceso al internet. Entonces, y ahorita vamos a platicar más a detalle las acciones que estamos haciendo para justamente que esas escuelas puedan seguir dando esa enseñanza de calidad, ¿no? Entonces, para mí eso sería el gran reto, la frustración. Bueno, ¿sí se escucha ya? Un reto que considero sería la parte de la adaptación, porque al final ha venido todo muy rápido. La tecnología, creo que yo trabajo en redes sociales, llevo desde el 2009 creando contenido y me ha tocado ver mucho el maestros, ¿no? Cómo utilizo para hacer transmisiones, cómo puedo utilizar la tecnología. Yo siempre he visto la tecnología desde un lápiz, desde el pintarrón o pizarrón verde y el proyector de acetatos. Es una tecnología que, si nos ponemos a analizar, nos ayuda a potencializar y maximizar el tiempo frente a clase, en lugar de que yo como maestro me ponga a escribir, no sé, renglones y renglones, pongo un acetato y me ahorro tiempo. Y lo mismo hacen ahora las redes sociales, contenido, pero se tiene que capacitar y saberse adaptar en la parte de la enseñanza y en la parte del aprendizaje. Son ahora sí que dos canales muy importantes que tenemos que considerar. Dentro de la experiencia que tengo en redes sociales, un reto son los valores. Efectivamente, hay mucha bombardeo de contenido de parte para los maestros y para los estudiantes, y si no se sabe canalizar y direccionar todo este bombardeo, existen todos estos problemas psicológicos. Así que sí considero mucho la parte de los valores en la casa. Y efectivamente no todo se da en la escuela. Ahorita en la pandemia quedó muy claro. Los padres de familia, el entorno es muy importante para que los aprendizajes se puedan lograr. Perfecto, muchísimas gracias. Hablemos de los niveles de deserción. Justamente antes de la pandemia ya había niveles de deserción. Llega la pandemia y, platicando con maestros principalmente de secundaria y nivel bachillerato, me decían, es que les pasaba yo la liga de Meet, de Zoom, y de esa liga, de los 40 que tenía en el grupo, se conectaban 20, de esos 20 me respondían 5 y de esos 5 me hacían tarea 2. Y entonces iban avanzando los meses y llegaba el momento que entonces ni entregaban tarea, cómo los paso, cómo aprenden, y llegaba el momento que me decían, ya no puedo, tengo que dejar la escuela. Después de la pandemia, ¿cómo impulsar a los jóvenes para evitar la deserción después de estos 2 años de crisis, de estos 2 años donde se pausó prácticamente todo? Para esta pregunta quiero que me apoyen los 4, les voy pasando el micrófono y en el orden, ¿vale? Perfecto. El abandono escolar. El abandono escolar es un gran reto que tienen ahorita las escuelas, ¿no? Yo creo que hay 2 maneras en el cual podemos trabajar, ¿no? Y es lo que siempre nosotros sugerimos y recomendamos. La primera parte es por parte de la escuela, que los niños les guste la escuela, que la escuela ya no sea aburrido. Entonces, usar muchísimos proyectos, aprendizaje aplicables, aprender matemáticas diferente, coloreando, jugando lotería, para que los niños puedan jugar y vean las matemáticas no como algo aburrido, sino que algo realmente necesario y divertido. Y así el niño va a estar feliz de querer ir a la escuela. Pero la otra parte, el otro gran reto son los papás. Hay que sensibilizar a los papás la importancia de la educación, la importancia que los niños pues, deben ir a la escuela para poder crear y tener ciudadanos íntegros para el futuro. Entonces, nosotros dentro de EDUP trabajamos esos dos grandes vías, desde la escuela que tenemos que hacer para evitar el abandono escolar, pero también dando pláticas y sensibilizando a los papás. Gracias.
Bueno, es una pregunta compleja, pero al mismo tiempo también es simple, ¿no? Primero, yo creo que aquí lo que tenemos que entender es realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que lo que está pasando es que, como decían hace rato, no nos hemos adaptado. Pero además no solo no nos hemos adaptado, sino no estamos previendo el futuro. Y yo creo que la parte importante hoy por hoy es que la educación tiene que cambiar, no para hoy, sino para el futuro. Es decir, ¿qué viene en el futuro? Y entonces, prepararnos hoy para el futuro, no para lo que resolver los problemas de ahorita, sino los problemas que aún todavía no existen y que tenemos que resolver. Entonces, es un gran dilema porque ¿cómo voy a resolver un problema que todavía no existe? Pues tienes que prepararte. Y entonces yo creo que la educación aquí tiene que ser, por un lado, algo que está sucediendo y es un fenómeno muy interesante. Por ejemplo, las empresas ya no están contratando licenciados, egresados de las universidades, sino están contratando gente que se está certificando. ¿Y por qué se certifica? Porque tiene interés, porque le gusta, porque le nace. Yo creo que aquí algo que tendría que hacer la escuela es precisamente idear un modelo de certificación. Es decir, a ver, tú certifícate. ¿En qué? Por ejemplo, en primaria, en secundaria, en bachillerato. Y creo que esa certificación garantizaría, primero, que el alumno está actualizándose, tiene un conocimiento actual, porque las certificaciones son más actuales que los programas de educación, porque los programas muchas veces son programas que ya tienen años o que quieren actualizarse, pero dentro de la actualización lo único que hacen es cambiar la metodología, pero el contenido sigue siendo el mismo. Entonces yo creo que aquí tendríamos que hacer algo distinto, y la forma de hacer algo distinto es pensar qué es lo que tenemos que hacer para el futuro. Y yo le apostaría a la certificación como una solución al problema de la educación. En el caso, me gustaría resaltar algo que vivimos en Enseña por México, fue que el hecho que todos vivimos la misma pandemia, pero todos la vivimos de manera diferente. Y eso lo podemos ver reflejado en el abandono escolar que vimos en los diferentes contextos en los que estábamos. En una zona urbana, semiurbana, el abandono no estuvo tan elevado, pero si nos vamos a contextos rurales, el abandono fue, o sea, como docente llegabas al aula o te conectabas, bueno, ahorita que regresamos al aula, ver que no llegaron todos tus estudiantes fue algo deprimente, y tiene que ver por un tema esencial que no le pudimos brindar en todo el tiempo de la pandemia a los estudiantes, que fue el apoyo socioemocional. Sé que es importante enfocarnos en el conocimiento técnico de los estudiantes, porque estos conocimientos básicos, fundamentales, son los que se requieren para seguir desarrollando el aprendizaje, pero creo que uno de los retos que debemos de seguir atendiendo, porque seguimos estando en una situación de emergencia, es el apoyo socioemocional que los estudiantes requieren. Y esto requiere tiempo. Entonces se requiere que las instituciones educativas, de la misma manera que están priorizando la adquisición de conocimientos técnicos, tenemos que priorizar el desarrollo de habilidades socioemocionales como el autocontrol, el autoconocimiento, la mentalidad de crecimiento, porque esto nos va a ayudar a lograr ese conocimiento técnico. Entonces, creo que mucho del efecto del abandono escolar que nosotros vimos en los contextos en los que estamos tiene que ver por esa falta de soporte emocional que los estudiantes no pudieron recibir durante esos 2 años. Entonces, yo diría que para disminuir y evitar el enorme abandono socioemocional tenemos que priorizar eso. Una investigación que nosotros realizamos en el 2020, en diciembre del 2020, cuando apenas pues seguíamos en el mes 6, mes 7 de la pandemia, descubrimos que aquellos estudiantes que habían desarrollado buenas habilidades socioemocionales previo a la pandemia estaban sufriendo la pandemia con menos estrés y menos ansiedad, y estaban haciendo sus entregas y sus tareas con mejor calidad. Entonces, tenemos mucha evidencia que nos hace ver que tenemos que priorizar esto de las habilidades socioemocionales. En cuestiones técnicas tenemos que priorizar contenidos. No podemos asumir que en 3 meses vamos a recuperar lo que el estudiante no aprendió en 2 años y lo que perdió en esos 2 años. Entonces, también tenemos que analizar cuáles son los aprendizajes fundamentales que el estudiante debe de tener para poder seguir adelante. Y eso creo que nos va a ayudar a disminuir el abandono escolar. Y pues también aquí me suma lo que mencionaba Silvi y Alejandro,
Arturo, perdón, me confundí, tiene que ver con esta idea de también tener esta visión al futuro, pero sí resaltar que seguimos estando en una situación de emergencia y antes de irnos muy adelante tenemos que enfrentar el problema que tenemos aquí presente sin irnos muy a futuro. Considero que dejar la escuela es un resultado de que hemos perdido el objetivo de la escuela. Y el objetivo de la escuela es muy importante en la sociedad. No solamente vamos a adquirir conocimientos, vamos a hacer relaciones, vamos a forjar el carácter, vamos a tener cierta disciplina por las tareas, por la asistencia, por cómo vestimos, reglas que al final también existen en nuestra sociedad. Y esta ¿qué será?, forjación se hace en la escuela. Si no entendemos que voy por una calificación, eso es la escuela, por eso perdemos y nos vamos, o sea, no le ponemos la prioridad. Si te vas a dar cuenta que, tu formación actual como adulto es porque conociste a tus amigos, primaria, secundaria, hiciste una relación muy buena y eres feliz gracias a esos recuerdos también, te decepcionaste por tu primer amor, te enojaste con tu maestro porque injustamente te calificó, toda esa parte emocional, valores de qué tienes que hacer bien, el bullying, si no sabes defenderte ante la vida, eso te va a perseguir. Entonces eso se forja en la escuela, en ambientes sociales. Y sí estaremos después en el metaverso, pero vamos a estar con monitos, igual peleándonos con monitos ahí, tal vez alguien vestido de Superman y otro vestido de un gatito, pero al final vamos a tener que interactuar. Yo, como una experiencia de maestro de matemáticas en Tijuana, en una escuela pública de bajos recursos, yo empecé el curso de matemáticas 2 ángulos y me acuerdo que yo dije, voy a empezar a incorporar videos. 2009, no había que voy a ser influencer o algo. Ya vi que existía el iPhone, ya vi que existían ciertos teléfonos con cámaras y les dije, vamos a hacer unos videos de qué les gusta cantar, ¿no? Pues que rap, que ranchero, que DJ, trova. Bueno, van a hacer una canción de Pitágoras, de semejanza, de ángulos. Profe, ¿cómo se hace eso? No importa. Quiero que se diviertan, quiero que utilicen las tecnologías, hagan grupos, trabaje, yo les voy a calificar. La única regla es que no me repitan Pitágoras, Pitágoras, Pitágoras. No, tiene que tener un contenido, quiero que aprendan y ya me traían la letra, ¿no? Y no, pues que sí, que la hipotenusa al cuadrado es la suma del cuadrado de los catetos, pero ¿por qué? ¿Quién es la hipotenusa? Los catetos forman al ángulo recto, bla, 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 aprobado, cántala. Y ya, lo grababan, le hacíamos la producción, lo pasamos en un proyector, se emocionaban. Ese tipo de actividades yo buscaba que con las tecnologías lo usaba, vuelvo a decir 2009, y esos videos los he mostrado actualmente. Yo me dedico a crear contenido y siempre motivo a los maestros que utilicen las tecnologías para motivar al estudiante. Creo que el rol principal de un docente es motivar, no es enseñar. Ahorita ya estamos en la era de agarras el teléfono, aprendes lo que quieras, pero la parte de la relación humana, ¿por qué se pierden? ¿Por qué no quiero seguir en la escuela? ¿Por qué no me interesan las matemáticas, física, química, lo que sea? No saben el porqué de su vida, no saben el qué beneficio les va a dar. Entonces quieren ser todos nada más números, quiero tener muchos seguidores, pero creo que como sociedad tenemos que detenernos y decir, la escuela me sirve para esto y yo como humano necesito esta base en una etapa temprana que si tienes buenas bases, pues ya la hiciste. Perfecto. Justamente sí, eso que mencionas, el tema de los videos ahorita con el tema de la pandemia lo vimos, ¿no? Muchísimos maestros que pusieron a echar a volar su imaginación para hacer videos en TikTok, en Facebook, en Instagram. Hacían su escenografía con foamy, con plástico, con lo que tuvieran a la mano para poder crear sus contenidos y material que se encuentra actualmente. Digo, que se puede consultar si es que tenemos dudas, si es que los pequeños pues todavía no les queda claro el tema. Y justamente con esto va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que ya de forma urgente debemos de implementar de una forma para lograr esta recuperación pues de este atraso escolar que tuvimos durante estos 2 años? Empezamos si quieres contigo y venimos de regreso, ¿sale? Bueno, ahí con respecto a los contenidos es muy importante la capacitación y también saber digerirlos, porque hay tanto contenido, bueno y malo, y es importante ahorita como estrategia educar que como un cuchillo. El cuchillo te puede servir para hacer las mejores comidas, mejores platillos, pero también es un arma blanca, ¿no? Y lo mismo las redes sociales. Yo creo que el acceso a los dispositivos con internet, a los jóvenes es un arma muy peligrosa, en tanto por seguridad, por cómo se programan, y creo que una de las estrategias es cuidar muy bien el acceso que tienen los estudiantes, capacitarlos en qué deban de ver, qué les puede impactar en un futuro, porque eso va a forjar
a nuestro futuro realmente como sociedad, ¿no? Si andan todos no con unas bases fuertes, a mí sí me preocupa. Yo lo veo en redes sociales, yo ya tengo la piel gruesa, o sea, a mí me dicen no sé qué, yo no me la creo, ¿no? O sea, que me lo digan, o sea, no está naturalmente, yo no voy a pasar a alguien y le voy a decir sus cosas malas frente a la cara. Eso no es natural porque me va a golpear. Pero en internet, como no me ven, se abren y dicen lo que quieran, y eso es muy normal en redes sociales. No estamos educados, no estamos capacitados y tenemos que forjar los valores. Creo que como estrategia en contenidos digitales es lo que yo propondría. En mi caso, yo me gustaría mencionar 3 específicas. Uno es centrar a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Y esto conlleva en hacer diagnósticos para identificar en qué nivel y cuáles intereses tiene cada estudiante, porque regresando a lo que sí nos dejó esta pandemia fue que cada estudiante está en diferentes contextos y aprende de diferentes maneras. Entonces, aunque ya los vamos a tener todos de regreso en las aulas, pues nos dimos cuenta que no les podemos seguir enseñando de la misma manera y tenemos que tomar en cuenta sus niveles y sus intereses. Entonces, identificar este tipo de herramientas, estrategias que los pongan en el centro del aprendizaje, el desarrollar competencias para la vida. También algo que nos enseñó esta pandemia es que estamos en un mundo que está cambiando mucho constantemente y que está súper interconectado. Entonces, obviamente se requiere desarrollar conocimientos básicos de lectura y matemáticas, pero también se requiere enseñar habilidades como la colaboración, la innovación, el pensamiento crítico, habilidades que se pueden aplicar independientemente del problema del que estés tratando de resolver. Y por último, realizar una fuerte coordinación entre todos los involucrados para lograr un aprendizaje incluyente y de alta calidad. Tenemos que asegurar que no estemos dejando a muchos estudiantes atrás y pues lamentablemente a muchos de nosotros nos tocó ser muy privilegiados y estar en las mejores escuelas, pero muchos de los estudiantes no es la misma situación y es la mayoría. En el caso de México, el 80% de la población va a una escuela pública. Entonces, tenemos que crear soluciones que sean incluyentes y pensadas en todos. No podemos crear soluciones que vayan solamente dirigidas a un sector, porque vamos a dejar a la mayoría de la población afuera y no vamos a lograr el desarrollo económico que requiere nuestro país y la región entera. Gracias. Bueno, a la pregunta, creo que aquí hay 2 aspectos nuevamente que creo que hay que resaltar. Primero, creo que lo que nos hace falta es también una reflexión, ¿no? Ser reflexivos. Algo que he visto es que hemos sido más bien como impulsivos, ¿no? La pandemia nos generó esa actitud de impulsividad, ¿no? Y esto lo recuerdo muy bien porque hubo un caso que precisamente después de la Segunda Guerra Mundial se quería ver cómo educar a los niños judíos que habían salido de una gran tragedia, ¿no? Todo lo trágico que habían vivido, y precisamente contrataron a un psicólogo, y este psicólogo se dio cuenta que el gran problema que se estaba viviendo era la falta de una clara percepción. O era una percepción impulsiva, ¿no? Como lo que estamos viendo con algunos alumnos, o era episódica, o era borrosa, o era confusa, o era una mala percepción, ¿no? Equivocada. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es que para evitar eso hay que ser reflexivos, ¿no? Es lo primero que yo consideraría como docente, como catedrático y como padre de familia también, ¿no? Porque ¿a dónde quiero llevar a mi hijo? ¿A dónde quiero llevar a mi alumno? ¿No? Lo segundo es que creo que la finalidad a la que todos aspiramos es la misma, ¿no? De diferentes modos, de diferentes maneras, pero creo que es la misma, ¿no? Y es ser felices. Yo creo que se nos ha olvidado esta finalidad de ser feliz, ¿no? Y la hemos intercambiado, sustituido precisamente por valores, por aquí, por allá, ¿no? Por muchas cosas, pero yo creo que lo más importante y lo más indispensable es que tenemos que ser felices. Y si el maestro no es feliz, pues obviamente el alumno no va a ser feliz, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo darle al alumno felicidad si yo no soy feliz, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la clave es que descubramos que la educación tiene que hacernos felices. Si yo como maestro no soy feliz, entonces algo está pasando, algo no está bien y por lo tanto entonces tengo que corregir. Y entonces la reflexión me va a ayudar a mí a entender que la educación tiene que hacerme feliz.
no traumatizarme, no generar esa situación que me va a fastidiar y que la veo como un castigo, como un tormento, como lo que ha pasado con el trabajo, ¿no? Porque el trabajo dignifica, la educación también dignifica. Y creo que la forma de dignificar es siendo feliz. Perfecto. Yo coincido mucho con Juan Manuel, ¿no? Lo primero que nosotros siempre decimos a las escuelas es diagnóstico. Diagnóstico del nivel académico, pero también diagnóstico por intereses, porque necesitamos, el segundo reto también es el abandono escolar, entonces queremos que esos niños aman la escuela, ¿no? Entonces, que la mejor manera es conocer a nuestros niños, qué es lo que les gusta, y también un diagnóstico emocional, y creo que lo hemos platicado mucho también. ¿Por qué? Porque pues hay mucha frustración, todos hemos vivido la pandemia de una manera diferente y los que más han impactado fueron los niños. Yo soy mamá de 3 y yo puedo ver que realmente el impacto a esos niños que llamamos ya pandemials, realmente van a tener un impacto emocional muy grande. Entonces, el primer paso siempre decimos es diagnosticar. Cuando ya después diagnosticamos, recomendamos a las escuelas adaptar el plan curricular, ¿no? Adaptar el plan curricular a su salón, ¿no? Todos los salones son diferentes. Todos los salones tienen niños que buscan diferentes, tienen intereses diferentes o niveles diferentes, ¿no? Y en función de esto y adaptar el plan curricular, si vemos que todavía hay algunas pérdidas de aprendizaje, recomendamos mucho a las escuelas crear esas actividades extracurriculares, ¿no? Empezar a dar tutorías en la tarde de matemáticas, de lectura, pero también sociales, ¿no? Porque también nuestros niños quieren regresar a esta normalidad y a poder revivir la escuela de que es empezar a socializar, ¿no? Y dentro de la socialización trabajamos muchísimo las habilidades humanas, ¿no? Entonces, esas son las acciones que nosotros recomendamos, ¿no? Pero también yo les diría la última, levanten la mano. O sea, en México nos cuesta muchísimo trabajo pedir apoyo. Hay fundaciones, por eso estamos aquí el día de hoy, para ayudar, ¿no? Y detrás de nosotros hay todo equipo que queremos ayudar. Todos estamos para trabajar esas futuras generaciones y poder construir y mejorar nuestro México. Entonces, nada más yo le diría a las escuelas, levanten la mano, buscan las fundaciones y les damos para ayudarles, ¿vale? Porque todos estamos, como bien le decíamos en esos días, todos juntos estamos construyendo la educación y la pérdida de aprendizaje es el problema o es un reto para todos, para papás, para gente de tech, para gente de empresas, para gente de educación, que estamos en instituciones educativas, para un docente, para todos, ¿no? Toda la sociedad. Eso es lo que diré. Perfecto. El tiempo apremia, se nos va a acabar, pero me gustaría mucho que antes de irnos y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, cada uno de forma muy breve, uno o dos tips que les puedan compartir a los maestros que se encuentran con nosotros, sobre todo para que se lleven a su aula, a su salón de clases. Tan solo aquí en Puebla todavía faltan unos días para que se acabe el ciclo escolar. ¿Qué pueden trabajar? ¿Qué pueden planear? ¿Qué pueden ejercer en estos últimos días? Sobre todo porque cuando regresen los niños empezará ya la actividad nuevamente. Entonces, ¿qué tips les pueden dar para evitar esto que ya platicamos? Deserción, actualización de conocimientos. Digo, no se puede hacer mucho en pocas semanas, pero ¿qué se puede trabajar? Empezamos de aquí y hasta el final. 2 tips. La verdad, son muchos tips. Debería haber muchos más tips porque hay muchos retos y los docentes para mí son unos héroes hoy en día, porque no la tuvieron fácil durante 2 años y hoy en día el reto de regresar a las aulas y tener, pues todavía es un más de reto. O sea, los que más aprendieron de la pandemia, adicional todo el sector salud, ha sido los maestros, que tuvieron que reinventarse y hoy en día tienen que volver a reinventarse, sobre todo en unas aulas a veces que pueden ser híbridas, ¿no? Yo, más que tips, son consejo. Primero, entienden y escuchan a los niños, ¿no? Estos niños no es que tienen una enfermedad, no es que sean diferentes, vivieron una pandemia, 2 años encerrados. Entonces, pues sí, unos me dijeron en las escuelas, es que son salvajes. No, no es que sea salvaje, pero imagínate, tú tienes 4 años, 5 años, te encerraron durante 2 años en tu casa, no puedes ir al súper. Imagínate cómo ha ido un niño que cuando las edades más tempranas
es donde se desarrolla toda esa parte a los niños, ¿no? Entonces, primero, un primer consejo sería conozcan a su salón, conozcan a sus niños, a sus intereses, conecten con ellos y que hagan que realmente la escuela para ellos lo vean como un aliado y que realmente un camino que les va a permitir hacer el ciudadano de mañana, ¿no? Y el segundo, aprovechando también redes sociales. Hay grupos en redes sociales de maestras, de secundarias, de primarias, grupos de kinder, donde las mismas maestras comparten materiales didácticos que ustedes nada más pueden imprimir y lo pueden replicar. Es muy sencillo y entre maestros tomar esas buenas prácticas de lo que se hace. Entonces, allí la verdad, nosotros como EDUP agradecemos mucho Facebook, porque hay muchísimos grupos de estas maestras o maestros también que intercambian esos materiales y que entre todos nosotros nos ayudemos. Tus redes sociales antes, para que te puedan encontrar y por supuesto vincularte. Pues aquí en LinkedIn o en Facebook, estamos también en EDUP en Facebook, también tenemos página web, edup.org, y cualquier apoyo que necesiten, pues estamos la verdad para ayudar y haciendo crecer a México. Perfecto, adelante, gracias. Gracias. Bueno, para terminar, creo que nos queda muy poco tiempo. Aquí recuerdo una frase de Goethe que decía que el menos celoso de los amores es la amistad. Yo creo que para recuperar todo esto tenemos que volver a sentirnos amigos, compañeros, ¿no? Como decían los griegos, el milagro griego precisamente nació de ahí, ¿no? De la amistad, ¿no? Y por eso se hicieron filósofos, ¿no? Amantes de amigos, compañeros. Entonces yo creo que aquí el secreto es eso, amar el conocimiento, amar a los niños, quererlos, entenderlos y pues realmente sumar, ¿no? Sumar, ¿no? Y la forma de sumar es siendo amigos, ¿no? Haciendo amigos. Gracias. Perfecto. ¿Tus redes, tu forma de contacto? Perdón, fep.pue, o www.fep.puebla.org. Perfecto. Muchísimas gracias. Adelante. En el caso, sumando a mucho lo que se ha hablado del amor, de los socioemocionales, para poder brindar apoyo socioemocional a los estudiantes, los docentes tienen que priorizar también su bienestar. Entonces, los invito, y sé que es muy difícil, ahorita con toda la presión que tenemos, todos los que fungen la función de docentes, pues es difícil pensar en priorizar nuestro bienestar, pero es esencial que busquen apoyo. Hay diferentes organizaciones que están apoyando a diferentes grupos de docentes para el desarrollo de habilidades socioemocionales, bienestar, enfocados en ellos, no en los estudiantes. Entonces, los invito a lo mismo que decía Civil, levantar la mano, pedir la ayuda de estas organizaciones, de los mismos programas del gobierno, para priorizar su bienestar socioemocional para que se lo puedan brindar a sus propios estudiantes. Perfecto. ¿Tus formas de contacto, redes? Todo en Enseña por México lo pueden encontrar como Encena por México, sin la ñ, en vez de la ñ, la n, Encena por México en todos lados. En Twitter, LinkedIn, Instagram, y también la página web es encenapormexico.org. Perfecto. Gracias. Adelante. Como creador de contenidos en internet, en redes sociales desde 2009, el primer consejo que doy es, depende de ti tu capacitación. Ya tienes al acceso, si tienes tecnología e internet, aprende algo diario y te va a ir muy bien, independientemente que el sistema, vamos a establecer ciertas políticas, que la escuela no tenga tecnología, todo. Si tienes equipo e internet, preocúpate por tu capacitación, ya no estás compitiendo con tu localidad, estás contra el mundo, y aprovecha esta ventaja que tenemos actualmente. Otro consejo, también en el mismo tema de redes sociales, que he aprendido mucho y me ha ayudado, es aprender a resetearte. Yo le pregunto a la gente, ¿duermes? No, 6 horas, 5, estoy orgulloso, no dormí. No, pues para mí digo, o sea, te estás matando, ¿no? O sea, si no duermes, te reseteas, limpias y trabajas mejor, estudias, aprendes mejor, eres más feliz. Y bueno, de ahí vamos, ¿no? Come bien, ten buenos hábitos, pero con que empieces a dormir bien, que es algo que creo que no, vamos a reducir muchos problemas en nuestra sociedad. Perfecto. ¿Tus formas de contacto? Bueno, ahora sí, ¿no? Como influencer, síganos en YouTube, Facebook, Más to Me, aquí está. Dejen un comentario en la parte de abajo, un like, suscríbanse.
Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos a la sesión de Oscar, preguntas, claro, ¿no? si me permiten, queridos panelistas, Oscar, empezamos esta que es nuestra sesión, el contacto, decíamos, con el público, el presencial y el virtual. Abrimos esta sesión. Si hay alguien, tenemos inmediatamente una pregunta. ¿Me puede, por favor, compartir su nombre, de dónde nos acompaña y específicamente para quién va dirigida esta pregunta? Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Héctor Morales. Yo tengo una incubadora dirigida hacia emprendedores. Escuché en todo el panel, les agradezco mucho toda la información que nos brindan y la apertura. Escuché muchos cómos. La estrategia de comunicación es la que está cambiando, la tecnología, la alegría, las historias, la diversión, lo cual veo muy acertado. Pero ¿ustedes creen que el contenido específico, o sea, lo que estamos enseñando, esa información, es la adecuada? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? ¿Será la misma que hemos manejado desde hace muchos años? ¿O será el momento que tenemos que cambiarla? Y va ligado sobre todo a lo que dijiste la última persona, donde hablaste mucho de felicidad. Y creo que el contenido hoy de la educación que tenemos ya no es la adecuada. ¿Qué opinan? ¿Alguien que quiera, es para alguien específicamente o quiere alguien No, para abundar? todos. A ver, por favor, escuchamos con atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí es cierto, nuestros planes hoy en día por la Secretaría de Educación pueden ser un poco obsoletos. Estamos invitando al gobierno, a la Secretaría de Educación, a poder cambiar, migrar, transformar y evolucionar, ¿no? Sin embargo, desde nuestra trinchera como fundación, yo creo que también si nos esperamos a que cambie las cosas más arriba, y hay un impacto muy grande con nuestros niños, ¿no? O jóvenes. Entonces, es donde el maestro se vuelve héroe, porque al final está adaptando, utilizando nuevos contenidos, tecnologías, para poder asegurar este aprendizaje aplicativo, ¿vale? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, sí estamos en obsoleto, pero no, estamos invitando justamente a todos los gobiernos, porque no es nada más México, es a nivel mundial, a revisar justamente todo el tema académico. Rápidamente, creo que un defecto o un problema que tenemos es que los educadores lo sabemos todos. Somos muy celosos, muy envidiosos. Nadie nos puede enseñar, nadie nos puede educar, nadie puede nada. Y creo que tenemos que romper con ello. Y la forma de hacerlo es ser humilde. Y creo que la humildad es la base de una verdadera educación. Entonces, en este caso creo que tenemos que volver a ello, es decir, a ser humildes, a reconocer que aunque somos educadores no lo sabemos todo, ni lo podemos todo, ni vamos a resolver todo. Entonces, partamos de esa base para poder entender las cosas con mayor claridad y verlas desde un punto de vista que creo que nos está haciendo falta, ¿no? Porque yo como presidente de la federación que trato con directores de las escuelas particulares, la verdad algo que me he topado es que todo lo saben, todo lo entienden y todo lo resuelven. Y entonces digo, ¿yo para qué estoy? ¿No? He encontrado una plataforma extraordinaria que la han rechazado. Bueno, está bien, adelante. Gracias. ¿Alguien más que quiera abordar acerca de esto? Ahí estamos. ¿Tenemos algún comentario de nuestros participantes de manera virtual? Ale, te escuchamos, por favor. Gracias. Más que una pregunta, es un comentario de parte de Jaime Méndez de la Ibero Torreón. Gracias, Jaime. Un tip de mi parte sería no preocuparse solamente en tener tecnología en el aula o institución, sino seguir poniendo al centro al estudiante. Exacto. Y asimismo humanizar las tecnologías. Exacto. Que se incluyan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No sé si tengan algo que comentar sobre lo que nos ¿Alguien dice. quiere ahondar sobre este respecto? Gracias, te escuchamos. Bueno, como comenté en un inicio, la tecnología a veces la asociamos con un dispositivo muy avanzado, pero la tecnología son herramientas al final. Puede ser mis zapatos, bueno, estoy hablando, ¿no? Al final es una tecnología que me permite que con el piso no tenga contacto, la forma de mi talón y toda la parte de la rodilla no se fuerce. Bueno, todo es una tecnología, el lápiz, el plumón, entonces las herramientas nos ayudan a hacerlas
tareas que necesitamos completar eficientemente. Entonces, a veces como que poner en un punto muy malo a la tecnología, No, tampoco. la necesitamos y no hay que separarla con que son un proyector, es la computadora, es inteligencia artificial, es la ropa que traigo. Entonces, pues nos venimos sin ropa, no agarramos el transporte público. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ando caminando a las 2 de la tarde, el sol me va con mi piel, no me voy a poner protector solar. Entonces hay que estar conscientes que la tecnología es el resultado de resolver problemas y ese problema pues me va a hacer mejor. Entonces creo que a veces la parte de la tecnología en la educación es que por falta de la tecnología, ¿tienes lápiz? ¿Tienes cuadernos? Sí, o sea, Ya está. órale, ¿no? Entonces quita el crayola, quita todo, ¿no? Sí. Bueno, es mi punto así, no hay que asociar la tecnología con fierros y cables e internet, son herramientas que nos hacen felices. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguna pregunta? Tenemos varias preguntas. Amo cuando estamos participativos y si me hacen el favor de acercar, ahí viene ya. Veo 3 personas, corazón, vamos así y después usted me hará el favor, caballero, de pasárselo al joven, ya, perdóname que aquí no veo muy bien, sí, de gris y luego a la señorita de blanco, ¿les parece? Vamos a ser breves, pero queremos que todos tengan participación. Vamos. Gracias, soy Gerardo Rojas. Me ha gustado mucho y coincido y creo que con varios de los que estamos aquí, a varios de los comentarios que están haciendo, pues acertamos, ¿no? Y decimos que estamos de acuerdo. Ojalá y me cambien mi punto de vista con una respuesta por parte de ustedes. ¿Qué opinan de la instrucción que se dio de no reprobar a nadie en estos ciclos que tuvimos? ¿Alguien específicamente? Pues quien guste, Alguien o sea, que quiera me encantaría compartir. escuchar Gracias. lo de quien guste. Yo puedo participar, o sea, creo, viendo del lado positivo de esta instrucción, mucha evidencia demuestra que si repruebas a un estudiante, lo estás empujando a que el estudiante abandone la escuela. Entonces, hay evidencia que sustenta que el reprobar al estudiante, dándole, pues decirle, te vas a quedar estancado en este grado escolar, lo va a obligar a que se salga de la escuela, entonces abandone la escuela. Entonces, hay evidencia que sustenta esa decisión. Sin embargo, también creo que perdimos mucho tiempo en la forma en la que mitigamos lo que debimos de haber hecho desde hace 2 años, en ir diagnosticando el nivel de los estudiantes, en ir utilizando evaluaciones formativas para que el estudiante supiera en qué nivel está y seguir desarrollando su aprendizaje. Entonces, le veo el lado negativo y el lado positivo. Creo que en el lado positivo es el hecho de que si lo repruebas, el estudiante, la probabilidad de que abandone la escuela es más alta y que lo regreses es mucho más difícil. Y si le estás dando una calificación sin saber en qué nivel está el estudiante, pues en realidad no sabes cómo apoyar a ese estudiante. Entonces, lo que yo diría es que en vez de decir no reprobar o sí reprobar, es tener una evaluación formativa de en qué nivel está dejando ese estudiante. No ponerle un número, pero sí dejarle saber al docente que va a recibir a ese estudiante, este estudiante va con estas limitaciones, necesita apoyo en esto, y entonces así poder asegurar que logremos desarrollar el aprendizaje que el estudiante debe de desarrollar y que no abandone la escuela. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias. Gracias. Ya tienes tú, por favor, tu nombre, de dónde nos visitas y a quién va dirigida la pregunta. Federico, soy fundador de Luca, una plataforma para K-12 en español, matemáticas, ciencias. Mi pregunta era, quería entender desde vuestro punto de vista cuál es la apertura real del docente, pero también de los colegios, tanto públicos como privados, para integrar la tecnología, en nuestro caso vídeos, juegos, una plataforma complementaria que está alineada totalmente con el currículo de la SEP, para adoptar y usar esta tecnología en un entorno de sala de clase. O sea, más que el chabón que se dice, pues sí queremos adoptar la tecnología, ¿cuál es cuán dispuestos están los docentes en adoptar la tecnología dentro de un entorno de sala de clase? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En escuelas privadas, con todo lo que está trabajando las escuelas privadas en capacitación de los docentes, actualización de los docentes, acceso a la tecnología, planes para los docentes,
hay mucho más, de mi punto de vista, o del punto de vista que tenemos en la Fundación, de lo que hemos visto, hay mucho más apertura en esos docentes de escuelas privadas para usar la tecnología. No significa que en públicas no haya apertura. Sin embargo, la accesibilidad es un poco más complicada, más compleja, ¿vale? Entonces, mi consejo, mi recomendación sería acercarse a las escuelas privadas por el momento y ver en las escuelas públicas las que sí podrían tener mayor accesibilidad a Internet, velocidad, no tanto accesibilidad, es accesibilidad y velocidad, son los dos temas para poder asegurar que realmente puedan utilizar la plataforma al mismo tiempo que sus clases. Gracias, muchas gracias. Tenemos a alguien más. ¿Podrías, por favor, compartir el micrófono? Gracias. Tu nombre, de dónde nos acompañas y a quién va dirigida la pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo soy Adriana Gutiérrez, soy educadora de la Ciudad de México, trabajo en la zona de Tepito. Y esta es más una pregunta como de acompañar la reflexión. Cuando yo vi el título del panel, el recuperar las pérdidas de enseñanza y aprendizaje me movió un poco, porque si centramos el aprendizaje a contenidos, sin duda, como mencionaba Roberto, el Banco de México dice que se redujeron muchísimo, pero en relación a ¿qué? A los contenidos. Y pérdida de la enseñanza cuando los docentes, como mencionaba el profe, nos retamos a hacer muchas cosas, a mover. En Presco dependía que los papás quisieran conectar a los niños para que los niños pudieran incorporarse a las clases. Entonces, si durante todo este tiempo de pandemia algo se perdió, ¿qué fue lo que se perdió? Esa es como la pregunta de la reflexión. Si no es una pérdida tanto enfocada en la enseñanza y el aprendizaje, ¿qué se pudo haber perdido? Para mí, la mayor pérdida que hemos tenido en esos 2 años de pandemia es el desarrollo del ser humano. Y ahí incluimos conocimientos académicos, pero también habilidades. Todo lo que es habilidades soft skills humanas, el desarrollo, ¿no? Los niños son los que más tuvieron impacto, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, pero también educación superior. Entonces, para mí no nada más es pérdidas de enseñanza, de aprendizaje, perdimos el desarrollo como sociedad del ser humano, de estas generaciones, que hoy en día muchos le llamamos pandemias, que vivieron 2 años encerrados. Y entonces dentro del desarrollo, recuperando un poco la pregunta que nos hicieron virtual, tenemos que centrarnos en el alumno. Y en ese desarrollo hay conocimientos técnicos, conocimientos académicos, hay conocimiento emocional, hay conocimiento psicológico, etcétera, etcétera. Es poner el ser el centro de todo y ver todo lo que le impacta en el ser. Entonces es un desarrollo integral lo que se perdió, para mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera abundar? Agradecemos mucho el interés, agradecemos mucho su atención. Es el momento en que digamos muchas gracias a nuestros amables panelistas. Gracias Arturo Guerra, gracias Juan Manuel González, gracias Civil de la Chapelle, gracias José Antonio Andalón. Y por supuesto a ti, compañero, muchas gracias, Óscar Lozano, por estar moderando esta sesión. Aplaudimos, por favor, y así es como terminamos este panel, esta moderación. Muy invitados sean a que permanezcan con nosotros, saben que tenemos más y más. ¿Nos están contando tiempo de una fotografía? Claro que sí, por favor. Les aviso que a continuación tendremos un main showroom que se titula Matilda, el banco para tu colegio. Además, también los invitamos a que estén con nosotros en otra sesión presencial de los ODS, los ODS en la educación. Esta será a las 4:50. Tenemos todavía mucho en nuestro programa de esta nuestra segunda jornada de nuestro evento. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes.